En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, en este Evangelio que nuestro Señor habla a los apóstoles del próximo momento de su partida al cielo, de donde había venido a tomar posesión de su reino, a estar con su padre, a la diestra de Dios Padre, como dice el Evangelio, el credo, y él desde allá él debía enviar a los apóstoles el Espíritu Santo, pero él les decía: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu santificador, el Espíritu que hace vivir la Iglesia, ¿verdad? Como dice en el Apocalipsis, se habla de que hay esos siete ojos, ¿no? de ese Espíritu que Dios envía por toda la tierra, y esos son los 7 dones del Espíritu Santo que Dios envía a todos los cristianos, a todas las personas que viven en gracia de Dios, y que por ellos Dios actúa, o Dios hace vivir la Iglesia, Dios la ilumina, Dios la guía por los 7 dones. Aquellas personas que viven en gracia de Dios, Dios las está iluminando para que la Iglesia siga, para que la Iglesia continúe, a pesar de las tribulaciones, de las persecuciones, de los problemas que puede haber. Si la gracia de Dios, la acción del Espíritu Santo está presente, la Iglesia no va a desaparecer, la Iglesia va a continuar. Entonces es lo que da fuerza a la Iglesia, la acción del Espíritu Santo. Y es algo misterioso que el demonio no entiende, la acción del Espíritu Santo. Y a pesar de toda su fuerza, su inteligencia, que es una inteligencia superior a la de los hombres, pues no logra vencer la Iglesia, porque esa gracia, esa acción del Espíritu Santo hace a la Iglesia capaz de superar todos los engaños y las astucias diabólicas. Pero esa gracia es dada, esa acción del Espíritu Santo es dada a aquellas personas que viven en gracia de Dios y que están cerca pues tienen la caridad y por consecuencia los dones del Espíritu Santo. Entonces, pero nuestro Señor dice: es necesario que yo me vaya para que os sea dado el Espíritu Santo. Entonces es necesario a veces que nosotros aceptemos ciertas negaciones de ciertas cosas que quisiéramos o que nos gustan, para que la acción del Espíritu Santo sea posible en nuestra vida. Entonces este periodo que nuestro Señor preparó a los apóstoles para la venida del Espíritu Santo, pues es lo que les pide un poco de renunciamiento a no ciertamente al pecado, ciertamente a todo lo que es malo, pero incluso a veces algunas satisfacciones humanas, algunas cosas que no son pecado, pero que Dios nos pide también renunciar a ellas, porque también eso es condición para que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestras almas. Por eso la Iglesia a veces nos pide hacer penitencia o algún sacrificio, que uno se priva de cosas que no son malas en sí. Primero, claro está, se supone, antes que eso debemos privarnos del pecado, ¿verdad? De lo que es malo, así, francamente malo. Pero hay cosas que son buenas, que también es bueno privarse, para que Dios nos conceda otras gracias más elevadas. Y en este caso los apóstoles pues se sintieron privados de la presencia de Jesús. Qué más bella satisfacción de estar con Jesús, de poderlo ver, pero es también una satisfacción humana, ¿verdad?, de querer estar humanamente con Jesús. Pero la presencia de la gracia, la presencia del Espíritu Santo, pues ese es el fin por el cual vino Jesús, a darnos en la tierra esa
esa presencia de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, pues los apóstoles se van a sentir un poco solos, porque Jesús ya no estará con ellos, pero a cambio tendrán la venida del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no solo debemos privarnos de aquello que es francamente malo, francamente dañino, francamente que ofende a Dios, sino también de algunas satisfacciones humanas, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces en la vida, de que nos tengamos que privar de algo por hacer nuestro deber, de que nos tengamos que privar de algunas personas que nosotros apreciamos, pero que tal vez nos hacen daño por sus conversaciones, por su mal ejemplo, y debemos un poquito retirarnos, alejarnos de ellos, de algunas diversiones que no parecen tan malas, pero que tal vez nos enfrían en la caridad, tal vez nos enfrían en el amor de Dios, ¿verdad? Porque no todo lo que no es francamente pecado, pues es bueno para nuestras almas, ¿verdad? Ciertas distracciones, que hoy en el mundo hay distracciones de todo tipo, y hay unas que nos enfrían en la caridad, aunque no sean forzosamente algo francamente inmoral o francamente dañino. Algunas modas, algunas cosas que nos puedan parecer que no son muy graves, pero que son mundanas o que son demasiado ligeras, o no sé. Entonces una persona que tiene el Espíritu, el amor de Dios, siente cuando algo le molesta, ¿verdad? No es que sea pecado, pero siente que eso no le ayuda en su vida espiritual, no le ayuda en su unión a Dios, no le ayuda en su fervor, que no solo es el hecho de estar en gracia de Dios, no solo es el hecho de no hacer pecado mortal, sino también de vivir en fervor. Y el fervor es algo más, o sea, es tener ese celo de servir a Dios, de hacerlo más, de no más hacer lo necesario, sino hacer, si fuera posible, más de lo necesario. Eso es el celo, el fervor. Entonces, todo aquello que también que daña nuestro fervor, nuestro celo, pues hay que mirarlo con desconfianza, ¿verdad? Y a veces no se trata de ser escrupulosos, de ver el mal donde no lo hay, pero a veces sí uno tiene un cierto sexto sentido que nos dice, pues esto no me ayuda, ¿no? Esto me debilita en mi amor a Dios, me aleja en cierta manera de Dios, aunque no sea una cosa muy, muy, muy mala, pero yo siento, ¿verdad? Y a veces es el Espíritu Santo que nos guía. Por eso hay que cultivar ese espíritu de recogimiento, espíritu de presencia de Dios y espíritu de fervor, porque es algo que es propio a la sociedad moderna, es el enfriar los corazones en el amor de Dios, el enfriar los corazones en el espíritu de oración, el enfriar los corazones en vivir un celo cristiano, ¿verdad? En tener el amor a la oración, de rezar con gusto, ¿verdad? Si no rezamos con gusto, quiere decir que hay algo que no va en nosotros. ¿Por qué estamos fríos? ¿Verdad? Entonces hay que examinarse y no hay que vivir como esos cristianos que siempre están diciendo yo no hago nada más lo que no es pecado. Pero hay cosas que no son pecado, que nos alejan de Dios, en cierta manera, ¿verdad? No directamente, pero indirectamente sí. No vivir siempre al lado del precipicio, decir todavía no caí al precipicio, pero entonces no estoy mal porque no he hecho pecado. Pero es que no puede uno exponerse, y también eso puede ser una imprudencia, una cosa, una necedad. Así que debemos tratar de vivir una vida cristiana, no solo hacer lo indispensable, lo necesario, lo obligatorio, sino vivir algo más ferviente. Y en la medida que somos agredidos por este espíritu moderno, debemos ser más fervorosos en nuestra vida cristiana, en nuestro amor a Dios, nuestra vida de oración,
y vivir la presencia de Dios, que es muy difícil, hay que reconocerlo, en este mundo. En este mundo moderno es difícil vivir la presencia de Dios constantemente, eso es difícil. Por eso hay que tener un corazón un poco despegado de las cosas. Es ciertamente, yo hago esto, yo hago aquello, es necesario, tengo que hablar con tal persona, tengo que hacer algo en el mundo, pero no, yo doy mi tiempo, mis palabras, pero no doy mi corazón a todo. Incluso el corazón debe estar así como ausente de este mundo para estar presente en Dios. Entonces, donde quiera que esté mi corazón, no debo dar mi corazón a todo lo que veo, a todo lo que escucho. Mi corazón debe estar en Dios. Y eso nos protege mucho, no darnos así, ser demasiado efusivos en nuestra manera de vivir, de tratar las personas. Claro, tener caridad, ser sociable, pero no entregarse así a todo de nuestro corazón. No, nuestro corazón es propiedad de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestros afectos y qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, y tener primero ese amor a Dios, del cual dependen todos los otros amores, aunque sean humanos, pero deben ser un reflejo, una consecuencia del amor a Dios. Entonces, si amamos algo, que sea en el fondo por amor a Dios, aunque amemos a cualquier cosa, aunque sea una cosa que no material, que tenemos un cierto afecto, una cierta, pero que sea en el fondo porque esa criatura depende de Dios. Y si logramos jerarquizar nuestro amor y todos los amores que tengamos, entonces tendremos una caridad perfecta. Pero no, es difícil, eso es muy difícil, pero hay que intentarlo, ¿verdad? Hay que intentar de vivir ese desapego al mismo tiempo de las cosas y constante, pero para buscar con más pureza el amor a Dios, y en ese amor de Dios amar a los demás, amar a las criaturas en la medida que es posible. Por eso hay que tener mucho cuidado en cuidar el corazón, cuidar nuestros afectos, nuestros amores, nuestras afecciones, y darlas con mucho cuidado, porque en el fondo todo acto meritorio, todo acto bueno, y también todo acto malo, todo acto que desagrada a Dios, depende de la afección del corazón, porque el pecado es pecado porque yo quise algo malo. Es pecado en la medida que yo quise algo malo, aunque sea ligero, pero en la medida que mi corazón se desvió ligeramente, en esa medida es pecado. Pecado venial, pecado depende. Entonces, la vigilancia del corazón, de nuestros afectos, es muy importante. Y eso nos impone una renuncia de muchas cosas, o sea, sobre todo de muchas cosas que quisiéramos hacer o decir o pensar. Eso es la renuncia que hace que sea posible la acción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a nuestras almas, pero si encuentra obstáculos, no pasa, ¿verdad? No entra. Si encuentra la puerta cerrada, pues ciertamente no entra nada, pero si encuentra dentro de nuestra alma ciertos obstáculos, pues no va a hacer todo lo que Él quiera o todo lo que Él pueda, porque hay obstáculos. Entonces es necesario, como Jesús decía, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, es necesario que renunciéis a mí para que yo pueda daros gracias mayores. Y así, con más razón, hay que renunciar a todo aquello que puede hacer obstáculo a Dios en su venida a nuestras almas, a la acción del Espíritu Santo. Y esa acción es muy delicada, actúa con mucha sutileza. Por eso la Iglesia siempre, en los conventos,
se impone ante todo el silencio. ¿Por qué? Porque en el silencio uno está atento, uno puede rezar mejor, uno puede pensar mejor a la unión con Dios, no se distrae y sabe, tiene una cosa a la vez, ¿verdad? Y por eso la acción del Espíritu Santo se vuelve más fácil. Porque el Espíritu Santo tiene mucha dificultad de actuar en este mundo, en las almas, porque las almas no viven en el recogimiento, porque viven siempre en el ruido, en la acción, en la agitación, hay mucho ruido donde quiera. Hay personas que se angustian cuando no hay ruido. Se angustian porque no tienen música moderna, porque no hay un ruido en su casa, y le temen al silencio, esa intimidad con Dios le temen. Necesitan el ruido, donde quiera que van. Se han familiarizado con el ruido, pero ese ruido, esa distracción constante, impide la presencia de Dios, hasta cierto punto, ciertamente, pero hace que esas personas no pueden entrar dentro de sí y seguir esa acción tan leve, tan suave del Espíritu Santo. Y el demonio está interesado en que la gente viva siempre en esa agitación, en esa falta de interioridad. Entonces, por eso toda esa música moderna que es muy agitada, muy rítmica, muy sensual, y todo eso hace perder de vista la atención a Dios. Entonces, ciertamente no hay que ver el mal donde no lo está. Hay cosas que no, en sí no son cosas, pecados graves, o a veces tampoco son pecados veniales, pero son inconvenientes, ¿verdad?, a nuestra unión a Dios, o son una inconveniencia a la santificación, a una vida de mayor santidad. San Ignacio decía, si un día él tuviera que hay una orden religiosa que viviera en el desorden, que viviera que se hubiera alejado de Dios, él dije, si yo quiero ayudar a esa orden a volver a ser ferviente, a volver a acercarse a Dios, lo primero que haría es poner el silencio en esta congregación o esta orden. Lo primero que haría es imponer el silencio, ¿verdad? Entonces la importancia del recogimiento, la importancia de renunciar al ruido, a todo lo que es sensible, para que el Espíritu Santo actúe mejor en nuestra vida, en nuestras almas. Esa es la renuncia de muchas cosas que no son malas, pero que nos impiden de vivir una vida cristiana más ferviente. Es cierto que el deber de Estado a veces nos impone de hacer ciertas actividades que son tal vez muy exteriores, pero no quiere decir que no hay que hacerlas, ¿verdad? Pero hay que tender siempre a vivir esa presencia de Dios y tener el silencio del corazón, porque hay el silencio de los oídos, pero hay también el silencio de la vista. No ver todo, no ser curiosos en exceso, porque eso ya sabemos a qué se presta, ¿verdad? A todo eso, a los pecados de la mirada, a los pensamientos. Pero hay un silencio no solo en el oír, también en el hablar. O hay un silencio en el ver, o sea, no hay que ver todo así, tener cuidado con las miradas. No todo lo que nos gusta, ¿verdad?, hacerlo. Aunque a veces puede también tener ciertas distracciones, pero con medida, con control, con una cierta ascesis. Y Santa Teresa de Ávila hablaba de alternar, ¿verdad? Porque ella decía, sí, ciertamente hay que hacer penitencia, hay que privarse de esto, pero hay momentos en que, por ejemplo, se le puede dar un cierto gusto, una cierta consolación a los sentidos, porque también el hombre necesita un cierto momento de cierta relajación, para una cierta distracción, ¿verdad?
pero no se trata de vivir siempre en eso, en los placeres, en los gustos, ¿verdad? Entonces tenemos a veces un momento en que queremos escuchar una buena música, eso nos ayuda a tranquilizarnos, a olvidar nuestros problemas y nos pone de buen humor. Y del hecho que estamos de buen humor, pues estamos disponibles a practicar la caridad con el prójimo. Hay personas que cuando están cansadas son muy difíciles de trato y faltan a la caridad por sus palabras, por su manera de ser. Entonces es bueno también ocuparse también del cuerpo, ¿verdad? Lo malo es el exceso, ¿verdad? O la manera en que se hacen las cosas. Entonces, a veces, pues, por ejemplo, es una fiesta de Pascua, una fiesta religiosa, pues a veces uno se puede tener una buena comida. No se trata de abusar de la comida, de comer en exceso, de beber en exceso, pero esa satisfacción también nos ayuda, pero hay que hacerlo con medida y de una manera oportuna, no abusar. El abuso es lo que hace que hagamos, que es malo. Entonces hay que obrar con discreción, como dicen los santos. No todo es bueno en todo momento, pero en general lo que cuenta es que tengamos el control de nuestras pasiones, el control de nuestros sentidos, el control de nuestros pensamientos, porque el control quiere decir someterlo a Dios, someterlo a su ley, y que esté sometido a la caridad, para que todo lo que se haga en nombre de Dios y por amor a Dios. Y si lo hacemos todo por amor a Dios, pues hemos logrado lo que Dios quiere de nuestra vida. Eso, pero no es tan fácil. Es muy difícil llegar a un control perfecto como llegaron los santos. Pero seamos conscientes que hay que saber renunciar a ciertas cosas en un momento dado, para que el Espíritu Santo no sea impedido, no sea como decir que se vaya, ¿verdad? Que se sienta incómodo en un alma, ¿verdad? Dios está todavía en un alma que hace pecados veniales, pero está incómodo o no puede ayudarlo como él quisiera. Seamos conscientes de eso y tratemos de tener esa familiaridad con Dios, ese gusto de asistir a misa. Es muy buena señal que digamos con gusto nuestras oraciones, no como un peso o como algo. Ya del momento en que lo hacemos con gusto, ya es señal de que estamos en buen camino. Así que también los niños a veces les cuesta rezar, hay que decirle hay que hacerlo. Entonces, que no lo vean como una carga. Hay que hacerles comprender que es bonito, debería ser un placer hablarle a Dios, decirle nuestras necesidades, darle gracias, que sea con gusto que estamos rezando nuestras oraciones. Entonces, tratemos de pensar en los obstáculos. Los afectos desordenados son el gran obstáculo que impiden que Dios nos santifique. Dios santifique esta sociedad, y una sociedad de distracción. Ya no es una sociedad donde está Dios presente. Dios se la aleja, ¿verdad? Yo no digo que Dios no dé todavía gracias a las almas, pero le cuesta más. Y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos haga aceptar aquello que Él nos impone, a veces ciertas separaciones, ciertos problemas, para que ya en nuestro corazón desapegado, pues Él pueda actuar mejor. Que podemos purificar sobre todo el afecto que tenemos a las cosas, que no sea un afecto incondicional, sino que todo ese afecto siempre esté condicionado por el amor de Dios, y en la medida que nos sometemos a ese amor y sometemos todos los otros amores al amor de Dios, pues entonces ya se vuelve un amor que place a Dios y que no crea ningún obstáculo a la acción de Dios en nuestra vida.
Vamos a pedir a Nuestra Señora. Pronto será el mes de mayo, en el cual está dedicado a la Virgen María. Vamos a pedirle a su corazón que nos dé siempre esta actitud de rectitud en el amor a Dios. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.